El momento. Buenas tardes, estimados colegas, buenas tardes, directiva del Honorable Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Yo soy la doctora Paulina Jenkins, soy la presidenta del capítulo de promoción y prevención en la salud oral. Es un capítulo que se acaba de formar y esta es nuestra primera actividad. Esta primera actividad la pensamos así debido a dos razones. La primera es un poco contextualizar lo que ha ocurrido en algunas comunidades en relación a la enfermedad de mayor prevalencia en nuestro país, post pandemia. Y en segundo lugar, para dar voz a las nuevas generaciones que están ocupadas y preocupadas del tema. Por eso quiero presentar a la doctora que generosamente nos va a entregar esta información. Para mí es un gusto presentar a la doctora Catalina Venegas, es cirujano dentista de la Universidad Diego Portales. Ella, posterior a su titulación, ha seguido estudiando e incursionando en relación a la salud y a la tecnología. Es así como ahora ella está cursando el diplomado en Python y Ciencias de Datos en la Universidad Autónoma de Chile. Anteriormente ya ella ha estudiado análisis de datos en la Universidad Católica de Chile. También ella ha hecho estudios en medicina estética facial y rehabilitación oral integral. Sin embargo, su interés está en cómo los datos pueden ayudarnos a comprender y mejorar los procesos de salud, especialmente en el área de la odontología. Hoy nos va a compartir parte de este conocimiento en esta charla que se llama Caries, Prevención y Datos, lo que revelan los números. Muchas gracias, doctora Catalina Venega, por su generosidad. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos los presentes. Como mencionó la doctora Pauline Jenkins, yo me encargaré de dar inicio a este webinar. Vamos a compartir la pantalla y me comentan si se ve bien. Sí, doctora, todo bien. Súper. Bueno, eh, buenas tardes nuevamente entonces a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer dar inicio a este webinar. Y antes que nada, quiero agradecer su asistencia a esta presentación y expreso mi sincero agradecimiento a la doctora Pauline Jenkins por brindarme un espacio en su maravilloso capítulo sobre promoción y prevención, así como por su gran apoyo. Y también extiendo mi gratitud a la doctora María del Pilar Jara por su impulso. Y bueno, yo soy Catalina Venegas Lillo, cirujana dentista y como se mencionó antes, poseo estudios tanto en el ámbito odontológico como ahora en el ámbito tecnológico de la ciencia y análisis de datos. Y hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre la prevalencia de caries infantil en Chile entre el 2019 al 2023, titulado Caries, Prevención y Datos, lo que revelan los números. Para estructurar esta presentación la vamos a dividir en cuatro partes. Uno, el objetivo del proyecto. Dos, la metodología que fue aplicada. Las principales interrogantes que se buscaron responder. Y conclusiones y reflexiones finales. Y vamos a partir por los objetivos. El objetivo general de esto es analizar los datos sobre la salud bucal infantil en Chile, destacando entonces tendencias y factores asociados a la prevalencia de caries en niños y en niñas. Y como objetivo específico era responder las principales dudas que se plantean sobre la salud dental del estudiante, en este caso de primero básico en Chile. Además, también se busca como generar un impacto tanto a nivel académico y social. Uno es sensibilizar sobre la importancia del análisis de datos en el ámbito de salud y en este caso en el ámbito odontológico y así motivar a las nuevas investigaciones y estrategias para que uno pueda mejorar la salud bucal. Para este proyecto estudio se plantearon las siguientes preguntas clave, las cuales son: ¿cómo ha evolucionado la prevalencia de caries en los últimos años?
cuáles son las regiones que tienen mayor y menor prevalencia de caries, si existen diferencias realmente en la presencia de caries según el género, cuál es la relación entre la caries y el entorno si es urbano y rural, y cómo se distribuye la cantidad de caries en esta población infantil. Esta interrogante nos ayudarán a comprender de mejor manera el panorama actual y a proponer entonces estrategias de intervenciones más efectivas. Y bueno, hablemos sobre la metodología. Para explicar esta metodología utilizada, quiero utilizar esta analogía visual. Y tenemos que pensar que los datos son como un montón de piezas Legos que se encuentran desordenadas y mezcladas entre sí. Si nosotros queremos entender, por ejemplo, cuántas piezas de cada color hay, lo primero que tenemos que hacer es separarlas. En términos de datos, esto sería equivalente como a la limpieza y organización de la información. Una vez ordenadas estas piezas, podemos contar cuántas piezas hay de cada color y así también detectar patrones. Y esto es similar a analizar la cifra y buscar tendencias. Por último, organizamos, por ejemplo, las piezas de menor a mayor altura para ver patrones claros. En nuestro estudio, esto se traduce en representar gráficamente los resultados para hacerlo más comprensible. Y de esta manera transformamos este cúmulo de información en conocimientos que sean accionables. Y bueno, para llevar a cabo este mapeo, se siguió un proceso metodológico estructurado en 5 etapas fundamentales. El primer paso consistió en la recolección de datos, por lo cual utilicé información proveniente de la Biblioteca de Datos para la Investigación de JUNAIP, abarcando el periodo de 2019 al 2023 de la encuesta de vulnerabilidad. Esta base de datos no nos proporciona información detallada sobre salud bucal en Chile, pero igual permitió analizar la evolución de la prevalencia a lo largo de los años. Durante esta etapa, se aseguró de cumplir con todas las normativas vigentes en cuanto a privacidad y tratamiento de datos sensibles y garantizar la confidencialidad de esta información utilizada. Una vez que ya obtenemos estos datos, nosotros realizamos una exploración inicial en Excel con el objetivo de comprender la estructura de esta base y seleccionar las columnas que son más relevantes para el estudio que queremos llevar a cabo. En este proceso identificamos entonces la información que es útil o no útil para el análisis. Como pueden ver en este video a la derecha, esta es una de las tantas encuestas que se realizó en el año 2020 para los tutores del alumno de primero básico y contiene múltiples columnas de datos sobre la ID, del género del alumno, de la región de la que viene, de la comuna, preguntas sobre los padres, las madres, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo seleccioné las columnas que eran de interés para mí, que en este caso está destacado por amarillo y ahí se ve que es la presencia de caries. El siguiente paso fue el procesamiento de los datos utilizando Python, que para mí fue una herramienta clave para la limpieza de la información. Durante esta fase eliminé las columnas que eran irrelevantes para mí y procesé los datos y los guardé en formato CSV, lo que me permitió una integración más eficiente en las plataformas de análisis y visualización utilizadas posteriormente. En el video superior a la derecha, ese es el código en Python. A grandes rasgos, yo le decía que le digo, aquí está el archivo en esta ubicación, quiero que ahora me lo guardes en esta otra ubicación, que era una nueva carpeta, y quiero que leas el archivo, me guardes estas columnas que son las que yo quiero utilizar, que era la ID, el género, la zona, la región, la presencia de caries, y que me lo guardes en el formato CSV en esta nueva carpeta. Y como podemos ver en el video de abajito, este es el archivo Excel resultante, que si lo comparamos con el anterior, cambió bastante. Posteriormente, llevé a cabo entonces el análisis y la visualización de estos datos utilizando Power BI, donde transformé toda esta información en gráficos y reportes interactivos que me facilitaron la interpretación de patrones y tendencias clave, y a través de este proceso exploré la evolución de la prevalencia de caries en distintos periodos, regiones, analicé la diferencia según el género
y examiné la influencia del entorno urbano o rural en la salud bucal infantil. Y finalmente, desarrollé un dashboard interactivo en Power BI que me permitió integrar todos estos hallazgos en un solo panel visual dinámico. Este es el dashboard resultante y cuenta con filtros personalizables que me permiten explorar los datos según la región, como pueden ver, el año, la zona rural o urbana y el género del estudiante. Y así me brinda una visión detallada y adaptable a distintos enfoques que uno quiera darle al análisis. Gracias a esta herramienta es posible responder preguntas claves sobre la salud bucal infantil y proporcionar entonces información valiosa para la toma de decisiones en política de prevención y promoción. Y a continuación, entonces exploraremos los hallazgos que fueron los más relevantes obtenidos a partir de este análisis. La primera interrogante que vamos a abordar en este estudio es cómo ha evolucionado la prevalencia de caries en la población infantil en Chile en estos últimos 5 años analizados. Y para responder a esta pregunta, realicé un análisis utilizando este gráfico de líneas, lo cual a mí me permitió visualizar la prevalencia de caries en términos porcentuales en la población estudiada, desglosando así los datos por región y año. Los resultados recuerden que abarcan el periodo comprendido del 2019 al 2023 y me permitió entonces identificar tendencias generales, fluctuaciones significativas que hubieron y diferencias regionales. Y aquí se encuentran los diferentes gráficos de líneas de cada región. Y como pueden ver, hay algunas tendencias generales y fluctuaciones significativas que se repiten. Así que estas dos tendencias principales que destacan el análisis es, uno, la reducción de la prevalencia de caries en el año 2020. Y es porque durante este año se observó una baja en los índices de caries en comparación con el año 2019. Sin embargo, esta disminución no se debe a una mejora real de la salud bucal infantil, sino que estaba directamente relacionada con la interrupción de las evaluaciones orales durante la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria limitó la capacidad de realizar controles odontológicos en los establecimientos, generando entonces esta disminución artificial de los casos registrados. Y el aumento posterior a partir del año 2021. Y es que a medida que las actividades presenciales iban retomando, los valores volvieron a subir. En muchas regiones, las cifras de caries no solo regresaron a niveles que tenían previos a la pandemia, sino que en algunos casos superaron los valores que estaban en el 2019, evidenciando entonces el impacto que tuvo este periodo sin control odontológico y las posibles consecuencias de la falta de seguimiento preventivo en la salud bucal infantil. Si nosotros analizamos el comportamiento a nivel regional, encontramos que en algunas zonas del país han experimentado cambios significativos en la prevalencia de caries en los últimos años. Arica y Parinacota presentaron como un aumento sostenido en la prevalencia de caries, pasando de un 44% en el año 2019 a un 50% en el año 2023. Y esto refleja una tendencia preocupante en la zona norte de nuestro país. Ñuble y Biobío son dos de las regiones que han registrado los valores más altos en el periodo analizado. En el año 2021, la prevalencia alcanzó hasta un 52%, con una ligera disminución en el año 2023. Y estos valores también sugieren una situación de alerta en estas regiones, donde la problemática de caries parece haberse agravado en los últimos años. En contraste a esto, algunas regiones han mostrado consistentemente índices más bajos de caries en la población infantil. Magallanes y Aysén destacan por mantener cifras más controladas en comparación con otras zonas del país. Magallanes, por ejemplo, registró un mínimo de un 22% en el año 2020, aunque posteriormente la cifra aumentó a un 34% en el año 2023. Y igualmente estos datos nos llevarían a reflexionar o a preguntarnos qué estrategias están implementando estas regiones para lograr estos mejores indicadores y si es que podríamos replicar alguna de sus iniciativas en otra zona del país para mejorar la salud bucal a nivel nacional.
Ahora, ahora al desglosar las tendencias por macrozona, podemos observar diferencias interesantes en la evolución de prevalencia de caries. En la zona norte, como Antofagasta, Arica y Atacama, se observa que hay un aumento sostenido de la prevalencia de caries, lo que podría estar asociado a dificultades en el acceso a la atención odontológica infantil, a factores socioeconómicos, culturales, que afectan los hábitos de higiene bucal. En la zona sur, como Aysén, Magallanes, Los Ríos, aunque esta región igual presentaron las cifras más bajas, también están mostrando una tendencia al alza, lo que indica que en realidad el problema es generalizado y no es exclusivo de una sola área geográfica. Y la zona centro, como Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Biobío, aquí el aumento han sido más moderados, aunque en algunos casos, como Ñuble y Biobío, los niveles de caries alcanzaron igual cifras preocupantes. Ahora, la siguiente interrogante, si hay diferencia en la presencia de caries según género. Para analizar si existen esta diferencia entre niños y niñas, se realizó como una comparación anual utilizando este gráfico de torta, donde cada sector representa la proporción de caries en cada género. Los datos mostraron una distribución bastante equilibrada entre ambos grupos a lo largo de los años analizados. En el año 2019, del 100% de población que tenía caries, 50% pertenecía a las niñas y 50% pertenecía a los niños. En el año 2020, 49% de las niñas aproximadamente y 51% de los niños. En el año 2021, 49% de las niñas de nuevamente y 51% de los niños. En el año 2022, el 50% de las niñas y 50% de los niños. Y en el año 2023, 49% de las niñas y 51% de los niños. Ahora, si bien hay ligeras variaciones, la diferencia máxima observada fue de 3 puntos porcentuales en algunos años, lo que sugiere que no hay una disparidad significativa en la prevalencia de caries entre géneros. Al analizar estas tendencias, encontramos entonces que los niños presentan una prevalencia en promedio de caries del 51% frente a las niñas que presentaban la prevalencia promedio del caries del 49%. Esta diferencia es mínima y estadísticamente poco relevante, lo que indica que la caries afecta de manera equitativa en ambos géneros. Y más que el género entonces en sí mismo, otros factores parecen jugar un papel más determinante en la presencia de caries, tales como el acceso a los servicios odontológicos, los hábitos de higiene bucal que tienen los niños y factores socioculturales, o sea, socioeconómicos y culturales en nuestro país. Este hallazgo es clave para el diseño de estrategias de salud pública, ya que permite concluir que no es necesario diferenciar las intervenciones preventivas o de tratamiento según el género, y los recursos pueden enfocarse en factores más determinantes, como la educación en higiene oral, el acceso a los controles dentales, la promoción de políticas de salud bucal equitativas para toda la población. Y si bien estos resultados son sólidos, es importante igual considerar algunos aspectos que podrían influir en este análisis en general, y es que pueden haber sesgos en la recolección de datos. En algunas regiones, la menor participación de ciertos grupos podría alterar estos porcentajes y también limitaciones metodológicas, como factores como el acceso desigual a controles dentales, también pueden afectar la representatividad de los datos en ciertas zonas. Ahora, para determinar si existe una diferencia significativa en la prevalencia de caries entre zonas urbanas y rurales en Chile, analizando los periodos del 2019 al 2023, los resultados indican que la prevalencia de caries es mayor en zonas rurales que en la mayoría de las regiones. El patrón de mayor prevalencia en zonas rurales se observa de manera constante en realidad en varias regiones. En diferencias consistentes a lo largo de los años tenemos a Arica y Parinacota, que en el año 2019 tenía un 72% de prevalencia de caries en zonas rurales versus un 42% en zonas urbanas. La Araucanía, que en el año también 2019 tenía un 59% en zonas rurales versus un 38%
en las zonas urbanas. Y respecto a las variaciones regionales, tenemos que hay regiones que tienen mayores disparidades. Entre ellas está Los Ríos, que en el año 2019 tenía un 54% en zonas rurales versus un 34% en zonas urbanas. Los Lagos, que en el año 2019 también tenía un 53% en zonas rurales versus un 38% en zonas urbanas. Y en contraste, algunas regiones presentaban valores más equilibrados. Magallanes tenía en el año 2023 un 47% de prevalencia de caries en zonas rurales versus un 33% en zonas urbanas. Y Ñuble en el año 2019 tenía un 51% en zonas rurales y un 45% en zonas urbanas. La menor disparidad entre Magallanes y Ñuble plantea interrogantes nuevamente sobre qué factores pueden estar favoreciendo un mayor equilibrio en la salud bucal de estas zonas. Y bueno, en el 2020 ya sabemos que la prevalencia de caries, según estos datos, disminuyó tanto en zonas urbanas como rurales, pero esto fue debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, la diferencia urbano-rural se mantuvieron constante, lo que sugiere que las condiciones estructurales que afectan la salud bucal en zonas rurales persistieron a pesar de los cambios en el acceso a servicios durante esta emergencia sanitaria. Esta diferencia observada puede atribuirse a diversos factores. El acceso limitado a los servicios de salud en zonas rurales, lo que dificulta entonces la prevención y el tratamiento oportuno de la caries, condiciones socioeconómicas que pueden restringir la compra de productos de higiene bucal que sean adecuados y también la menor presencia a lo mejor de programas de educación y prevención en salud bucal en zonas rurales, en comparación con los entornos que son urbanos. Entonces, estos hallazgos nos reflejan que la prevalencia de caries no es un solo problema de salud bucal, sino que también es un indicador de desigualdades lamentablemente territoriales. Y por eso es fundamental que se mejore el acceso a servicios odontológicos en zonas rurales, mediante estrategias como por ejemplo la atención móvil y el aumento de la cobertura, fortalecer la educación en higiene bucal con campañas dirigidas a estas comunidades rurales y tal vez analizar las buenas prácticas de regiones que tenían menor disparidad, como Magallanes y Ñuble, para poder replicarla en otras zonas del país. La salud bucal infantil nunca debería depender del lugar de residencia y por eso se deben implementar políticas que garanticen de una manera real una equidad en el acceso a la prevención y tratamiento de la caries en todas las regiones. Finalmente, para analizar la distribución de la cantidad de caries en la población infantil, se utilizó esta visualización mediante gráfico de torta, donde la información se divide en 4 categorías: sin caries, una caries, dos o más caries y sin evaluar. Y este enfoque me permite a mí observar de manera clara la proporción de cada grupo dentro de esta población infantil, facilitando entonces la comparación entre los distintos años y regiones. Ahora, como se pudo haber visto en el video que mostré anteriormente, la columna de presencia de caries está respondida de esta manera: si el alumno no tiene caries, si tiene una caries, si tiene dos o más caries o si no pudo ser evaluado. Más que nada, faltaría a veces mejorar esta encuesta o la forma en responderla, porque dos o más caries hay mucha diferencia entre decir que un niño tiene dos caries a que tiene 8 caries. Y lo otro es que normalmente cuando uno hace estudios, los datos que son valores faltantes, que en estos casos para mí son los niños que no fueron evaluados, son eliminados para hacer los estudios. O también se saca una mediana aritmética de los datos y se reemplaza en estos valores faltantes, lo que no se podía ser aplicable en este caso. Yo quise mantener dentro de esta muestra los niños que no fueron evaluados ontológicamente, más que nada para mostrar la proporción de niños que durante ciertos periodos no pudieron acceder a estos controles odontológicos. Y bueno,
vamos a hablar de la evolución del porcentaje de niños sin caries. El porcentaje de niños sin caries, que es el color verde claro que se encuentra a la derecha de este gráfico de torta, ha fluctuado a lo largo del año. En el 2019, las regiones con mejor indicadores fueron Magallanes, que tenía un 54% de niños sin caries, y Aysén, que tenía un 48%, mientras que las más afectadas fueron Arica y Parinacota, que tenía un 35% aproximadamente, y Biobío, que tenía un 38%. Ya en el 2020 se observa una caída de estos valores, posiblemente debido a la reducción de los controles dentales durante la pandemia, y la mayoría de las regiones registraron una disminución entre un 5% a un 10% en la cantidad de niños sin caries. Ya desde el 2021 en adelante, la salud bucal infantil ha demostrado una recuperación progresiva. Y para el 2023, Magallanes tenía un 60% de su población de niños sin caries, Aysén tenía un 57%, continuando así con las regiones con los mejores indicadores, mientras que Tarapacá, Arica y Parinacota tenían entre un 42% a un 46% aproximadamente. Ahora, en la evolución del porcentaje de niños con una caries, que es el color verde oscuro inferior del gráfico de torta, este se ha mantenido relativamente estable en la mayoría de las regiones, oscilando entre un 14 y un 17% durante los 5 años que fueron analizados. No se observó una variación significativa relacionada con la pandemia. En la evolución del porcentaje de niños con dos o más caries, ya en el 2019, las regiones que presentaron mayor porcentaje de niños con múltiples caries, que ahora es el color verde oscuro a la izquierda, fueron Ñuble con un 30%, Biobío con un 29% aproximadamente, mientras que Magallanes tenía un 16% y Aysén tenía un 20%, representando los valores más bajos. Ya en el 2020, nuevamente, estuvo esta disminución generalizada en este grupo por la menor cantidad de diagnóstico y en el 2021 los valores aumentaron nuevamente, alcanzando los niveles del 2019 o incluso superándolo. Y para el 2023 la tendencia se estabiliza, manteniendo a Biobío y Ñuble con los valores lamentablemente más altos, de aproximadamente un 32%, mientras que Magallanes y Aysén registran nuevamente los valores más bajos, entre un 20 a un 21% aproximadamente. Ahora, los factores que explican estos cambios, está el impacto de la pandemia en el 2020, se ha repetido harto, que es la reducción de controles dentales y el posible subdiagnóstico que ocurrió. La recuperación que hubo entre el 2021 al 2023, porque hubo mayor acceso a los controles y tratamientos dentales, especialmente en estas regiones que tenían programas preventivos, y los factores geográficos y socioeconómicos. Regiones extremas como Magallanes y Aysén presentan los mejores indicadores, pero esto posiblemente también se puede ver a una menor densidad poblacional y tal vez mejor acceso a la atención pública en relación a la cantidad de habitantes. En resumen, podemos concluir que el porcentaje de niños sin caries ha mejorado progresivamente después de la pandemia, aunque con diferencias regionales. Sin embargo, el porcentaje de niños con dos o más caries sigue siendo preocupante en algunas regiones, particularmente Biobío y Ñuble, lo que subraya la necesidad de fortalecer estrategias preventivas y de acceso equitativo a la atención odontológica. Y bueno, conclusiones y reflexiones finales que tenemos de todo lo visto. Primero que nada, la prevalencia de caries en la población infantil. Concluimos entonces que la cantidad de niños sin caries ha mejorado progresivamente desde el 2021, tras esta caída observada en 2020 debido a la pandemia. Pero, a pesar de esta recuperación, algunas regiones, nuevamente Biobío y Ñuble, mantienen una alta proporción de niños con dos o más caries, aproximadamente era de un 32%. Según la diferencia según género, no se observó una diferencia significativa en la prevalencia de caries entre los niños y niñas,
ya que en promedio los niños presentan un 51% y las niñas presentan un 49%, lo que indica entonces la distribución equitativa de este problema. Y esto sugiere que los factores, como mencioné anteriormente, acceso a atención odontológica, hábito de higiene, factores socioeconómicos, culturales, tienen mayor influencia en la presencia de caries que el género. El impacto de la zona residencial, la zona rural al final presentaron una mayor prevalencia de caries en la mayoría de las regiones, con brechas importantes en algunos casos. Por ejemplo, recordemos que Arica y Parinacota tenían un 72% de prevalencia en rural versus un 42% en urbana en el año 2019. Factores como el menor acceso a servicios odontológicos, las condiciones socioeconómicas, la educación e higiene bucal, que se repite mucho, pero es lo importante, podrían explicar esta diferencia. Y algunas regiones como Magallanes y Ñuble muestran menor disparidad entre las zonas urbanas y rurales, lo que sugiere que pueden existir estrategias locales efectivas que entonces podremos replicar en otras regiones. En la evolución del porcentaje de niños con presencia de caries, la pandemia del 2020 tuvo un impacto en esta disminución de controles dentales y generó este subdiagnóstico y esta reducción temporal de cifras de caries. Pero a partir del 2021 los valores volvieron a los niveles previos o incluso lamentablemente superiores en algunas regiones, reflejando el aumento de diagnósticos y en los posibles atrasos que hubieron con los tratamientos. Ahora, y en implicaciones para políticas públicas, primero, la equidad en salud bucal. La caries sigue siendo un problema distribuido de manera relativamente equitativa entre los géneros, pero con desigualdades territoriales significativas. Hay que tener enfoque en estas zonas rurales porque es fundamental mejorar el acceso a servicios odontológicos en zonas rurales y fortalecer la educación en higiene bucal. Estrategias de prevención, que es súper importante, se debe reforzar la implementación de programas preventivos en las regiones que tienen mayor tasa de caries, especialmente Biobío y Ñuble, según estos datos, y aprendizaje de regiones exitosas, ya que Magallanes y Aysén presentaron siempre los mejores indicadores de salud bucal, lo que sugiere que pueden servir como modelos para estrategias replicables en otras zonas del país. Ahora damos finalizada esta presentación. Quiero agradecer nuevamente a todos los presentes por su tiempo y por acompañarnos en este espacio de reflexión y análisis. Y antes que nada, me gustaría dejar un mensaje final, y es que la salud bucal infantil sigue siendo un desafío en Chile, al igual que la salud bucal de los adultos, y esta está marcada por brechas según la zona geográfica y factores socioeconómicos, culturales, etcétera. Y es por eso que es fundamental que nosotros sigamos avanzando en el diseño de estrategias preventivas que sean inclusivas y en la mejora del acceso equitativo a la atención odontológica. Solo así nosotros podríamos reducir la prevalencia de caries y contribuir a una mejor calidad de vida para la infancia de nuestro país. Así que muchas gracias. Aquí le dejo mi red de contacto por si alguien tiene alguna duda y si quiere comunicar conmigo, yo estaría encantada de responderle. Muchas gracias.